Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Desde el Balcón de Padre Pipo. Vamos a continuar hablando del protestantismo y vamos a hablar de sus diferentes ramas, como las diferentes religiones y sectas que han salido de esto. Son pinceladas. Recuerden que esto son pinceladas, son 10 minutitos. Esto no es una clase. Esto es para que tengan una idea y puedan entonces buscar información. Recuerden siempre buscar de fuentes en internet que sean confiables. Ok, el protestantismo aproximadamente hay 801 millones de cristianos. El 36.7 de los 2.184 millones de cristianos son protestantes. O sea que de todos los cristianos que hay en el mundo, un tercio, un poquito más de un tercio, son protestantes. Tienen hasta una bandera, o sea, es brutal. Es muy diverso y es bastante heterogéneo en la iglesia, más heterogéneo que la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, tanto desde el punto de vista teológico como el eclesiástico. El protestantismo no cuenta con una autoridad suprema. Ellos no son obedientes al Papa como somos nosotros. Ellos son como individuales. Y tampoco tienen una estructura. No corresponden con el modelo de una sola iglesia, sino que son una doctrina bastante homogénea. No se puede distinguir bien cuál es su doctrina. Habitualmente se expresan en 3 tipos de movimientos o congregaciones. Estos son los tipos, no son los nombres de las iglesias, de las dominaciones, son los tipos. Son 3. 1, el que se corresponde a las iglesias históricas de carácter nacional. Por ejemplo, la iglesia de Inglaterra, el anglicanismo o el Reino Unido y el ámbito de sus ex colonias, las iglesias luteranas en Alemania, Escandinavia, iglesias calvinistas, reformadas y presbiterianas, Suiza, Países Bajos, Escocia, etcétera, las iglesias metodistas y algunas iglesias bautistas, aunque sin carácter nacional, son agrupadas en este mismo primer tipo. Segundo tipo, aquel que se corresponde a iglesias históricas de carácter congregacional, como las iglesias congregacionalistas, las iglesias puritanas, las iglesias anabaptistas, son menonitas y hermanos, la mayoría de las iglesias bautistas, las iglesias evangélicas, de carácter libre y generalmente calvinistas. Eso lo explicamos ahora. Aunque anabaptistas suelen llamarse iglesias de la segunda reforma. Es que esto es complicado, esto es para dar un curso de un semestre. Y la tercera, las que corresponden a los movimientos pentecostales carismáticos, surgidos de diversas iglesias protestantes o sin continuidad histórica, porque un pastor lo sintió y dijo: voy a abrir una iglesia, y se acabó. Los 800 millones de protestantes están divididos en diferentes denominaciones que siguen diferentes líneas de interpretación de la Biblia. Y eso es bastante peligroso. Vamos más acá, más al frente, por todo esto es historia. Aquí hay un montón de información muy valiosa. Ok, las principales ramas del protestantismo. Ayer hablamos de los luteranos. Vamos a tocar unas pinceladitas de eso. Siglo XVI en Alemania. Acuérdense que en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, en 1517, fue que Lutero puso las tesis, y ahí es que arranca esta iglesia que no era lo que él tenía planeado. Con la ruptura del Papa por parte de Lutero en lo que se conoce como la Reforma Protestante, la primera reforma. Doctrinas descatadas, solo escritura, solo fide y sacerdocio universal. Solo creen en las escrituras, en la fe y el sacerdocio universal. Recuerden que ellos creen en la fe, no que las buenas obras de bondad te llevan a la salvación, sino tu fe. Los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Implantación: 75 millones de seguidores, principalmente en Alemania y Escandinavia. Son los luteranos. Los anglicanos. Siglo XVI también, con la ruptura del Papa por parte de Enrique VIII. Eso es una historia que tenemos que estudiar otro día.
creando lo que se denomina vía media del cristianismo, entre el catolicismo y el protestantismo más reformado. Esto es sacramento, bautismo y Eucaristía, aunque consideran de manera secundaria los demás. Hay 85 millones de seguidores, principalmente en Inglaterra. Calvinistas, estos son los de Calvino. Siglo XVI también, con Juan Calvino. Calvino era más joven que Lutero. En Suiza y Francia instituyen la Iglesia Reformada, que se extiende por los Países Bajos, llegando a Escocia, bla, bla, bla. Doctrina descatada, predestinación. Otro tema. Sacramentos, bautismo y Eucaristía también. 85 millones, son 50 millones presbiteranos, 30 millones congregacionales y 5 millones reformados. Esto es un popurrí. Principalmente Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Corea del Sur, Latinoamérica y África sahariana. O sea que están bastante por el mundo. Los bautistas, ayer alguien me preguntó por los bautistas. Los bautistas se originaron en el siglo XVI en Europa como herederos de los anabaptistas. Han tenido un mayor crecimiento en Estados Unidos, donde son la rama protestante mayoritaria. Hay muchos bautistas, en Puerto Rico hay muchos también. Tenía una amiga que estudiaba, a pesar de que estudiaba conmigo en un colegio católico, su familia era bautista. Doctrina destacada, bautismo por inmersión adulto. Los bautistas se bautizan de adultos cuando el adulto decide ser bautizado. Puedes decidir que no es tu momento, tú decides cuándo. Sacramentos, bautismo y cena del Señor. Este último solo simbólico, la cena del Señor es simbólica. Ellos no creen, es un signo, no creen que ahí está Cristo sacramentado. 100 millones de seguidores, principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica. Metodistas, siglo XVII, ya vamos avanzando en siglos, ya brincamos al otro siglo, lleva más de 100 años desde que Lutero hizo esto. John Wesley en Inglaterra, emparentados con el calvinismo, salvo a la predestinación. Están emparentados también con el anglicanismo, extendiéndose a Estados Unidos y África, donde experimentaron un gran crecimiento en África. Doctrina destacada, acento en la conversión y predicación y la santidad. Sacramentos, bautismo y Eucaristía también. 85 millones de seguidores. Reino Unido, Estados Unidos y África subsahariana. Los evangélicos. Los orígenes del movimiento evangélico se suelen trazar hasta el metodismo inglés. La iglesia de Moravia, en particular la teología del obispo Nicolás Ludwig von Zinzendorf, y del pietismo luterano. Las doctrinas: glosolalia, experiencia de nacer de nuevo, reencarnación. Cuando no es reencarnación, nacer de nuevo es cuando te conviertes, que sientes que naces de nuevo, no es reencarnación, disculpen eso. Cuando se recibe la salvación, y la salvación para gracia a través de la fe en la experiencia hecha de Jesús de Nazaret. Nacer de nuevo es eso que dije de la conversión, o que cuando te salvas vuelves a nacer. No es que tu vida pasas a vivir el reino de los cielos, sino que vuelves a nacer. Bautismo y cena del Señor, y también la cena del Señor es simbólica. 600 millones de seguidores, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica. Son muchos. Los pentecostales, oigan esto. Los pentecostales, el origen es entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea que los pentecostales lo que llevan son 100 y pico de años. Inspirados en Charles Finney y William Seymour. Están constituidos principalmente por iglesias locales independientes, aunque también comprenden grandes denominaciones como las Asambleas de Dios. Doctrinas descatadas, glosolalia o don de lengua, como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, el Pentecostés. Por eso son pentecostales. Recuerden que el Pentecostés le puso la llama a los discípulos, empezaron a hablar en lengua. Y nosotros los católicos creemos en las lenguas también. Los carismáticos tienen
lo practican bastante. Los otros, pues, no, porque no se atreven, pero si existe, yo lo he visto. Implantación, 250 millones de seguidores, principalmente en Estados Unidos, Latinoamérica y África subsahariana y Corea del Sur. Corea, acuérdense. Ok, los países con mayor número de protestantes son Estados Unidos, donde pese a la pérdida del peso de los WASPs, tradicionalmente a favor de estos grupos, especialmente los hispanos, de mayoría católica. La mayor parte de los estadounidenses pertenece a alguna confesión protestante, no son católicos. En Puerto Rico sí que somos católicos, en Estados Unidos es un país protestante. Entre los de mayor población, el que tiene la mayor porcentaje es el Reino Unido, cuyas confesiones mayoristas de la Iglesia Inglaterra y la Iglesia Escocia. Mira, aquí hay una tabla, voy a decir rápido, ya llevamos 11 minutos. En Estados Unidos hay 141 millones de protestantes y en el Reino Unido 44 y pico millones. En el Congo hay 12 millones. Entonces, en Latinoamérica, en Brasil hay 42.3 millones y el menos que hay, en Cuba hay 600.000, fíjate, y Puerto Rico no sale aquí. Está bien. ¿Qué explica esto? Todo nació del catolicismo. ¿Por qué? Por eso se llaman protestantes, son protestas. No estoy de acuerdo con esto, nace esto. Asimismo nació el tema que hablamos anteriormente la semana pasada, el New Age. No quiero esto, quiero esto. Creo una religión nueva. Entonces, ¿en qué se convierten? En sectas. En sectas. Tenemos que tener cuidado con esto. Yo no estoy diciendo, y no me malinterpreten, que en algún momento o que tengan realmente la unción del Espíritu Santo. Yo lo he visto, yo he ido a iglesias protestantes y lo he visto. Pero hay que tener cuidado, carecen de Eucaristía, de confesión, de contacto personal con Dios, y se convierte todo en algo homogéneo. No se puede identificar. Nosotros necesitamos identificarlo. Es poco lo que entendemos de Dios, porque Dios es un misterio. Entonces, si para colmo nos complicamos, nos ponemos más homogéneos y entendemos menos. Dios los bendiga. Que tengan un día estupendo. Y hoy es jueves, así que nos vemos mañana.